bienvenidos a Hablemos Claro. Pedro Paredes, Claudia Chiroque, nos acompañamos hasta las 10 de la mañana, Pedro. Fue la información. Hoy abrimos esta jornada informativa muy temprano haciendo un recuento de la manera como cerramos la semana. El 12 de septiembre era un día clave para un personaje clave, además, en el tema de corrupción por Odebrecht. Alejandro Toledo, quien se encontraba ya detenido en los Estados Unidos, y fue el juez Thomas Hickson quien tenía que decidir su situación procesal, o ratificar esta prisión o ponerlo en libertad bajo fianza. Finalmente, bajo el argumento de peligro de fuga y de los graves indicios que encuentran frente a esta obstaculización de justicia, es que el juez decide mantener en prisión al expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos. Y por eso está hoy con nosotros Miguel Ángel Mackey. Él es experto en temas internacionales, porque seguramente usted se está preguntando, ¿cuándo regresará Alejandro Toledo al Perú a ponerse a derecho? Doctor Mackey, buenos días. Gracias por estar tan temprano con nosotros. Bueno, para mí no es problema levantarme, Claudia. Pedro, muy buenos días. Bueno, lo que tenemos que decir de frente, claro, de cajón, es que lo que hemos visto hasta ahora en Estados Unidos ha sido proceso jurídico interno para determinar si el expresidente de la República, Alejandro Toledo, seguía el proceso en libertad o con carcelería. Eso ya está agotado. O sea, ya no podemos seguir reflexionando sobre si va a ser en libertad o en carcelería. Eso ya está agotado, está determinado. Por segunda vez el juez ha confirmado que así lo es, en la medida que el expresidente ni sus abogados han podido demostrar que no habría peligro de fuga. Por más que la defensa de Alejandro Toledo haya fijado una posible fianza de $1 millón. Por más que ello, yo diría no solamente por más, sino que a la luz de los elementos expuestos por la defensa del expresidente, que como sabes es un abogado, un defensor de oficio en Estados Unidos, pues más bien el juez dice, forma criterio que el dinero de Odebrecht podría involucrar a terceros y que en consecuencia eso para él no ¿Lo que se pretende dar? No tiene el peso suficiente para señalar que el origen de ese dinero con el que él va a solventar un pago de fianza termine siendo bastante racional. Entonces, para el juez hay terceros que pueden coadyuvar por un nivel de influencias para que Alejandro Toledo en libertad inmediatamente pueda fugar. Se le extingue la luz al final del túnel a Alejandro Toledo y se le prende a la población en la expectativa de que prontamente sea extraditado. Bueno, mira, yo te lo tengo que decir como profesor de Derecho Internacional. Sigo viendo, a la luz de las últimas dos audiencias, el camino ya para sustanciar que el juez pueda al final determinar, la Corte Suprema de Estados Unidos, la extradición para Alejandro Toledo. Porque si uno mira, en realidad en Estados Unidos, la detención, la carcelería como confirmación es porque tiene que haber no ya indicios, sino elementos racionales que puedan señalar alguna dosis de probabilidad o de prueba. Cuidado con eso. Entonces, lo que vamos a ver en adelante es más allá del proceso, de la audiencia del próximo 17 de octubre, que es solamente para ver la calidad carcelaria de Alejandro Toledo, si está bien, si está en un buen recinto, con quienes está, etcétera. Más allá de ello, empieza a verse el proceso propiamente dicho de carácter sustantivo. Aquí es donde puede haber dos cosas. O Alejandro Toledo acude a las apelaciones. En Estados Unidos, como aquí, sí hay algo común, que uno puede apelar, es un derecho humano. Entonces apela, y apelar puede aletargar el proceso. ¿Qué cosa puede apelar en esta etapa, Alejandro Por ejemplo, podría decir, incluso podría presentar un habeas corpus. Habeas corpus es habeas corpus, mostrar el cuerpo. Él lo que puede decir es que
existiría alguna dosis de ausencia de criterio equilibrado por parte de la justicia de Estados Unidos, que prácticamente, según ese criterio, lo estaría conminando y él apelaría a esa visión como un hombre que está recluido. No sabemos si el abogado va a determinar, porque también mostrar el cuerpo, querer presentar un habeas corpus, puede significar también una reacción del juez. Exacto. A la luz de los elementos Doctor que McKay, se tienen. A ver, han sido años en los que cambia mucho el escenario para Alejandro Toledo, y digo cambia porque primero era todo un reto poder armar el cuaderno de extradición. Luego nos enfrentábamos a un reto mucho más difícil, que los errores que se habían cometido en este proceso de poder armar el cuaderno de extradición no sean tomados en cuenta para la justicia norteamericana, porque en algún momento lo decíamos, hay errores que nos pasarían factura porque Estados Unidos no es una mesa de partes. Era doble reto poder tener este escenario de doble imputación del ilícito penal en justicia peruana y en justicia americana. Hemos tenido luz verde, la cosa está caminando. ¿Cuál sería, y siempre hay que ponernos en el panorama menos optimista, tratándose de un proceso tan importante que nos pondría en la posibilidad de verlo regresar y que se ponga derecho a la justicia peruana, pero cuál podría ser otro de los traspiés o algún otro error del pasado en todo lo que ha representado este proceso que nos pueda jugar en contra ahora y que demoraría o que aletargaría muchísimo más el regreso de Alejandro Toledo? Ya, yo creo que a la luz de todo lo que ya se ha sucedido, ha actuado el Estado peruano, en realidad ya no estamos. Ya no habría nada ya no depende nada del Perú. Mira, la justicia estadounidense va a emitir un veredicto, una decisión. Y esa decisión va a pasar finalmente de donde comenzó todo, al Departamento de Estado, donde el secretario de Estado va a tomar una decisión que no es jurídica, sino política. Es verdad que sobre la base de argumentos jurídicos. Entonces, ¿dónde está nuestra vulnerabilidad, si tenemos que decirlo de esa manera? Pues en que finalmente será Estados Unidos de América. Mira el componente político que determinará sí o no al lugar la procedencia de la extradición. Si dice que sí, al día siguiente Alejandro Toledo será combinado por el alguacil de los Estados Unidos de América para que sea entregado a las autoridades peruanas. Si dice que no, no tendrá más remedio la justicia estadounidense que dejarlo en libertad. Son los escenarios, Claudia, que tenemos. Pero yo te decía al comienzo que todo el modus operandi que se ha seguido en Estados Unidos hasta ahora, en mi entender jurídico, estaría confirmando, tú lo acabas de decir, el principio de doble incriminalidad está absolutamente consumado. La verificación y la certificación de los documentos presentados, todo está totalmente sellado. Es decir, hay elementos racionales ya para comenzar el juez a realizar ese ejercicio hermenéutico que solamente el juez hace, interpretativo, y decir que sí va a proceder la extradición. Y al respecto, tras esta última decisión, si no hay ningún obstáculo y un antecedente en el país que pueda obstaculizar la extradición de Alejandro Toledo, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las fases o etapas que se vienen en camino para que se pueda decir que efectivamente al año 2020 podremos tener a Alejandro Toledo aquí respondiendo a la justicia? El juez estadounidense es el que determina el número de audiencias racionales que puedan haber como consecuencia de cada una de las audiencias que se vienen produciendo. Por ejemplo, nadie sabía que iba a haber una audiencia el próximo 17 de octubre. El juez la decidió en ese momento. Y también hará así, cuando ya empiece a evaluar, que ya lo está haciendo, repito, sustantivamente, la carga de la fundamentación del pedido de extradición del Perú, el juez va a determinar en una fecha, ver las cuestiones de fondo, y a partir de allí seguramente podría producirse lo que te decía yo, el nivel de apelaciones, que lo único que hace un nivel de apelaciones es el letargar, pero al final
el final va a ser la extradición de Alejandro Toledo, con lo cual, mira, en un ejercicio más holístico y con garantías procesales en el Perú para Alejandro Toledo, ya que entiendo que el mismo pedido que él hizo para que estuviera en un lugar solo, etcétera, lo podría estar, digamos, psíquicamente desencajando, pues lo mejor para él sería el allanamiento. Es decir, le alivia a Estados Unidos y al proceso mismo, al Estado peruano, voluntariamente se allana al juicio, al proceso, y retornaría al Perú para su juzgamiento, no condena, juzgamiento. No hay una etapa establecida previamente dentro de la estructura judicial estadounidense que pueda decir, luego de esa etapa viene tal instancia, como por ejemplo acá existe un control de acusación, como fase previa de un juicio oral. Qué buena pregunta. No hay ese tipo de mecanismos. Qué buena en Estados pregunta. Unidos. Los procesos en Estados Unidos son casuísticos. No debes mirarlos como en el Perú, que hay una rigidez en cada una de las etapas. Lo que sí se tiene que respetar es que, claro, el juez y luego quien toma la decisión es una instancia superior que es la Corte Suprema, la Corte de Justicia de Estados Unidos, la superior, la grande, la definitiva. Pero el orden de las piezas procesales es determinado según el criterio del juzgador. Lo que no pasa en el Perú, donde todo está prácticamente determinado como un mapeo del modus operandi. Aquí me quiero detener porque mucho se ha dicho en este tipo de casos donde están los principales actores políticos de la historia de este país, que se vulnera el debido proceso, que se politizan los casos. Y esto es una pregunta bastante amplia, porque ¿en qué momento determinar ¿qué determina la discrecionalidad de un juez, de un fiscal, frente a lo que podría ser la politización de este tipo de casos, que son tan sensibles y que tienen o sea, no tienen a Pedro, no tienen a Claudia por medio, tienen a expresidentes y demás? Mira, me voy a ir a la pausa, sí, sí. La voy a dejar la pregunta al aire, pero vamos a regresar con más. Excelente. Pausa, esto es Hablemos Claro. Volvemos. Netamente de denuncias, información y demás, porque recibimos siempre reclamos de nuestra audiencia diciendo no nos contestan en el WhatsApp. Nosotros somos una suerte de recepción de los mensajes, denuncias y demás, y las sacamos aquí al aire. Regresamos a la mesa de conducción porque está Miguel Ángel Rodríguez Mackey hoy con nosotros hablando de lo que podría ser ya la cereza en el helado y ver rápidamente de regreso al expresidente Alejandro Toledo. Antes de ir a la pausa, dejé una pregunta en el aire y vamos a contestarla. Sí. Gracias. Mira, tú has hecho una pregunta como buena abogada que eres sobre la discrecionalidad de un juez. ¿Hasta qué punto la tiene? ¿Qué cosa es primero? Para que la discrecionalidad significa que el juez tiene una facultad, la facultad de poder decidir más allá o al margen de la ley, y no por eso es que se vuelve arbitrario, sino que el criterio del juzgador lo hace fuente del derecho, porque el juez, al salir de la ley, porque no encuentra en la ley una respuesta, el juez se vuelve un creador del derecho. Entonces, en Estados Unidos la discrecionalidad de los jueces es amplísima. ¿Por qué? Porque como es un sistema casuístico, Claudia, Pedro, es decir, el juez va formando ideas sobre la base de todos los elementos que tiene a su alrededor. Entonces, el juez puede terminar diciendo, yo aquí no veo elementos de que sea un perseguido político. En consecuencia, la extradición solamente funge para delitos, imputaciones. Pero lo que ocurre dentro del país podría seguir sirviendo como fundamento de persecución política para la defensa de Alejandro Toledo. Por ejemplo, la víspera, el presidente Vizcarra volvió a manifestarse sobre la situación de Alejandro Toledo y mencionó que espera que el 2020 él ya esté extraditado en el país. Los jueces en Estados Unidos de América tienen como único elemento inspirador para la determinación todo lo que aparece en un cuadernillo de extradición. Esto es muy importante. Es decir, el cuadernillo de extradición es la fuente primigenia y que le permite al
juez valorar discrecionalmente si hay o no persecución política. Lo que vemos ahora es un contexto que puede coadyuvar, por eso yo le digo a mis alumnos siempre, la naturaleza del acto discrecional tiene mucho que ver, Claudia, con la formación del juez. Es decir, cómo el juez aprendió derecho, cómo ve el derecho, y ya sabes que el derecho está pegado a la política. Por eso es derecho y ciencia política, son primos hermanos. Pero siempre el juez tiene que circunscribirse a que su discrecionalidad, a que su acto facultativo no termine siendo un acto subjetivo y arbitrario. En el caso nuestro, en el Perú, en nuestro sistema jurídico, es más bien el románico, donde se pega mucho la legalidad. La ley, el libro, el código, lo que dice la ley es la regla de oro. No toda, pero es la regla de oro la que genera pues los elementos de juicio de valoración. ¿Puede haber algo bajo la manga a favor de Alejandro Toledo que le permita salvarse de la extradición? Porque hasta lo que el momento conocemos es que todos los elementos comienzan a jugar en su contra. No le aceptan la fianza, no le aceptan cualquier otra estrategia que puedan decir que no se va a fugar. Termina corroborándose que quería escaparse para Israel porque no hay un tratado de extradición entre Perú y Israel, que iba a ser su salvataje final si es que lograba salir del territorio estadounidense. ¿Hay algo que le permite en el proceso que la defensa peruana tendría que estar atento para evitar que Alejandro Toledo se logre finalmente zafar de las garras de la extradición? No, yo creo que a estas alturas del partido y como va todo el proceso, yo creo que es bastante difícil. Si quieres podemos elucubrar, es decir, que alguien como Maisman, por ejemplo, que ha dicho lo que dijo, en toda la etapa, luego se desdiga y diga, todo lo que he hecho ha sido presión, ha sido una mentira, pero eso no va a pasar, o sea, no elucubremos. Lo real y concreto es que lo que se tiene por una extradición que se pidió, que además fue, ojo, el Estado peruano tuvo que hacer algunas correcciones a un pedido que formuló la propia justicia estadounidense en julio de 2018, que ya fue enviado obviamente y que por esa razón el Departamento de Estado que consultó con el Departamento de Justicia, luego lo llevaron a un fiscal y este fiscal presentó la denuncia a un juez y este juez es el que ahora ya está viendo la causa de Alejandro Toledo. El modus operandi ya está encaminado. Vamos a tener que esperar en adelante cómo se viene el proceso mismo, según las convicciones o certezas que tenga el juez a la luz del expediente. Sin un plazo determinado. Sin plazo determinado. No hay plazo, te lo tengo que decir pero yo, como te dije al comienzo y antes de salir al aire, yo sí veo elementos de juicio ya en el juez que lo podrían llevar a ese camino, a sostener viable la extradición de Alejandro Toledo. 8 meses, 1 año. Ya no los 3 o 4 que hablábamos al comienzo. Claro. A ver, hablar del expresidente Alejandro Toledo inevitablemente en esta ruta de dinero nos hace mirar también a Elian Carp. Y la pregunta se cae seguramente de Madura, ¿cuándo comenzaría este proceso también para ella, ¿no? Porque ambos tienen que contestar. Bueno, hay un proceso para ella en Ecoteva con Alejandro Toledo. El tema es, la pregunta sería si cuándo se iniciará el proceso de activación de extradición. Yo creo que podría ser parte de una estrategia procesal. Primero, encaminar el caso sustantivo que se está viendo en estos momentos, que es la extradición por el tema del lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Así es, por el tema de Odebrecht, ¿no? Que es en estos momentos lo que se está viendo. Y seguramente, para que no pase lo que decíamos entre líneas, es decir, de que un acto abrumador de procesos podría recrear en ese juez con esa formación impoluta que lo tienen en el sistema anglosajón en Estados Unidos, no termina viendo por qué si hay un proceso de extradición meten otro y otro y otro, cuando podría tranquilamente ver la naturaleza de uno que ya por sí solo es bastante relevante. Dentro del derecho internacional, ¿qué tendría que hacer la justicia peruana o el equipo que ve el caso de extradición y el caso Lavallato en torno a Alejandro Toledo, también el caso Ecoteva? ¿Qué tendría que hacerse sobre el tema del Elian Carp? Porque si vemos el tema... Respuesta jurídica, nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la extradición, Pedro, es una prerrogativa y es un derecho del Estado
concederlo o no. Lo dije en mi columna de ayer. Es decir, no es un derecho del Estado que pide, sino del Estado que entrega. Y ni siquiera puede haber un proceso internacional. O sea, dos estados no se pueden ir a una litis porque uno no entrega a otro a quien están pidiendo para que sea objeto de un juzgamiento. Porque es jus imperium, tú lo sabes. Sí. O sea, es el poder imperial del Estado. Claro, tomando brevemente, para terminar ya, doctor McKay, lo que menciona Claudia. Si hay, haciendo un símil, si hay un Ollanta y Nadine que están bajo un proceso judicial aquí en el país, con la soga en el cuello, como pareja presidencial, ¿por qué la gente se pregunta si está vinculada Elian Carr dentro del caso de Ecoteva? ¿Por qué no corre la misma suerte dentro de ese proceso de extradición que se le sigue a su esposo? Porque en el derecho, querido Pedro, ningún juicio, ningún caso es igual a otro. Parecen iguales, parecen bastante similares, pero una de las garantías del derecho penal es que el juzgamiento o la determinación de la naturaleza imputable es extraordinariamente individual. Parecen casos que pueden tener la misma ratio de explicación, pero los jueces no pueden a todos medirlos por la misma vara. Bien. Jurídicamente eso no se puede hacer. Bien. Doctor Rodríguez McKay, más claro ni el agua, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Tenemos que ir de inmediato a una nueva pausa. Esto es Hablemos Claro, ya 7 de la mañana. 7:00. Vamos a la pausa, regresamos. Ahora.